oncología. Vale. Si nos fijamos en España, en el año 2023 se produjeron 2.047 casos de cáncer de cervix. La edad media al diagnóstico es en población muy joven, de 48 años. Y esto supone que 1,8 mujeres mueren al día en España por este tipo de cáncer, ocupando en un rango de edad de los 15 a los 44 años el tercer puesto en frecuencia. ¿Qué factores de riesgo presenta este tipo de cáncer? El inicio temprano de las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, la multiparidad, antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, el tabaquismo, la inmunosupresión y el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Pero el factor más importante es la infección persistente por el virus de papiloma humano de alto riesgo, que se ha detectado en el 99,7% de los casos de cáncer. Este virus nos comentará más adelante nuestra compañera microbióloga, sus características. Yo comentar simplemente que tiene 3 regiones, que la región tardía L1 y L2 es en la que se basan las vacunas que tenemos actualmente, que por ADN recombinante, basándose en estas proteínas, es en la que se realiza la vacuna. Son las proteínas de la cápside. Y después tiene otra región de E1 a E8, de expresión temprana, que va a generar las proteínas implicadas en la replicación y en la transformación celular. Es una familia muy amplia en la que se ve afectado tanto a nivel de piel como a nivel de mucosas, que son las que nos interesan a nosotros. Hay más de 45 tipos, de ellos de alto riesgo están los que os presento en la parte de arriba. En rojo son los que están en la vacuna nonavalente y el 16 y 18 son los que están en todas las vacunas que disponemos actualmente. Estos son los que van a producir los casos de cáncer y lesiones preinvasivas de alto riesgo. Y el 16 y 18, ¿por qué es tan importante y están en todas las vacunas? Porque ellos dos van a producir el 70% de todos los casos de cáncer de cérvix. La incidencia del VPH se produce sobre todo con el inicio de las relaciones sexuales, que es antes de los 30 años en general. A partir de ahí, como vemos, el pico disminuye y en la menopausia hay un aumento ligero. No se sabe por qué, se cree que puede ser por alteraciones, cambios en la inmunidad. Y además también comentar que este virus no solamente va a estar relacionado con el VPH, con el cáncer de cervix, sino que además está implicado en otros tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer anal, que tiene una implicación muy importante, el cáncer orofaringio, vulva, vagina y pene, afectando, como veis, tanto a hombres como a mujeres. Pasamos ahora a la prevención. Tenemos actualmente 3 pilares, que son la prevención primaria con la educación y la vacuna, la secundaria con la citología y detección de HPV y la prevención terciaria con el tratamiento. Desde el punto de vista de educación, lo que debemos hacer es promover conductas generadoras de salud, que tengan una dieta sana, que no fumen, fomentar que las mujeres acudan a los cribados y promover el uso del preservativo. Y desde el punto de vista de las vacunas, esto se ha visto que es la acción que más va a disminuir el riesgo de padecer un cáncer de cérvix. Vacunas tenemos 3 y, como os comenté anteriormente, las 3 van a proteger contra el VPH 16 y 18. Lo ideal es administrarlas antes del inicio de las relaciones sexuales y actualmente en el calendario vacunal se ponen 2 dosis, en el momento de inicio y a los 6 meses. Si se administra más allá de los 14-15 años, sí que hay que poner 3 dosis. Las recomendaciones actuales de vacunación que se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es vacunar a todos los adolescentes a los 12 años con 2 dosis y si ya pasamos a los 13-18 años y las mujeres, en este caso son adolescentes, no se han vacunado, intentar captarlas y que se vacunen. Si tienen ya más de 14 años, recordar que tendrán que ponerse 3 dosis. Y hay otra población que está en condiciones de riesgo mayor y en estas también entra la vacuna en la seguridad social. Estas son las personas que padecen el síndrome de WIN. En estos casos hay que tener en cuenta que la vacuna debe tener para el HPV 6 y 11,
la infección por el VIH hasta los 26 años, hombres que tengan relaciones con hombres hasta los 26 años, personas que estén en situación de prostitución también hasta los 26 años está incluida, y las mujeres que se les ha realizado una cirugía de cérvix, y aquí no hay límite de edad. La prevención secundaria tenemos el cribado, que se realizará en las mujeres que hayan iniciado las relaciones sexuales y se debe iniciar a los 25 años. Se finalizará a los 65 años siempre y cuando se haya hecho anteriormente un correcto cribado. Entre los 25 y los 30 lo que se realiza es una citología cada 3 años, y a partir de los 30 la prueba que se debe realizar es la prueba del HPV cada 5 años. En el 2014 ya la Sociedad Española de Patología Cervical, en sus protocolos, puso como opción preferente la realización del HPV cada 5 años. Y en su nueva guía del 2022 recalcan que esta debe ser la opción que realicemos en estas mujeres. ¿Y por qué? Pues porque la detección del virus de papiloma humano se ha visto que aporta mayor sensibilidad para la detección de pruebas de lesiones de alto grado y de cáncer de cérvix. Y además va a incrementar la detección de los casos de adenocarcinoma y de sus lesiones precursoras. Además presenta presenta un valor predictivo negativo cercano al 100%. Como prevención terciaria, es decir, cuando ya la paciente tiene una lesión, realizaremos un tratamiento que puede ser una conización, o si ya tenemos un cáncer invasor, una esterectomía radical. Además, desde este pilar debemos asegurar que las mujeres tengan un correcto seguimiento y así aumentaremos su supervivencia y su calidad de vida. ¿Y cuál es el futuro del cáncer de cérvix? Pues en mayo del 2018 la OMS declaró que el cáncer de cuello uterino era eliminable y pasó a considerarlo como una prioridad de salud pública. En esta reunión global que se tuvo en el 2018, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, habló del cáncer de cérvix como una enfermedad prevenible y curable, que además teníamos estrategias costo-efectivas, como hemos visto, el cribado y la vacunación. Y por ello lo que destacó es que debíamos hacer un esfuerzo a nivel mundial para que estas medidas se implementaran y garantizaran el acceso a ese diagnóstico y ese tratamiento por toda la población. Y con todo ello, lo que se pretende es que se elimine el cáncer de cuello de útero. ¿Qué significa eliminar una enfermedad? No vamos a tener 0 casos, pero sí que va a pasar a ser una enfermedad rara, poco frecuente. Y esto se produce cuando la incidencia baja a 4 o menos casos por cada 100.000 mujeres año y una mortalidad menor o igual a 1. Si os acordáis, lo que os he dicho al principio de la charla, acordaos de este dato. Actualmente tenemos 13 casos por 100.000 y lo que se quiere bajar es a 4 o menos casos por 100.000 mujeres año. ¿Y cómo se quiere llegar a conseguir esta incidencia? Pues es lo que se ha denominado los objetivos del 90-70-90. Esto significa que para el 2030 lo que se quiere alcanzar a nivel mundial es que el 90% de las niñas estén vacunadas con dosis completa. Para ello, los países en vías de desarrollo están teniendo problemas para tener acceso a la vacuna. Por ello, lo que se está realizando ahora son muchos estudios encaminados a ver si una sola dosis de la vacuna sería suficiente para crear inmunidad y entonces poder alcanzar ese 90%. El 70% está relacionado con que el 70% de la población debe ser examinada. Por lo menos tener una prueba de HPV antes de los 35 años y otra antes de los 45 años. Y el último 90% es que las mujeres que son diagnosticadas de una lesión prevasiva sean tratadas, reciban tratamiento. Con todo ello, lo que se quiere alcanzar es disminuir esa incidencia por debajo del 4%. Si veis en este esquema, actualmente estamos aquí, en esta raya. Si no hacemos nada, continuaremos aquí arriba, ¿vale? Si se realiza una vacunación intensiva ya bajaremos, pero si se combina
la vacunación intensiva y el screening, mirar cómo rápidamente desciende y se conseguirá en unos años llegar a esa eliminación del cáncer de cérvix. Por mi parte es todo. Después, si tenéis alguna pregunta, ya la comentamos, pasa a mi compañero. Gracias, Caterina. Buenos días, yo soy Víctor Vivó, soy patólogo de este hospital y vamos a pasar a hablar de la citología pues desde nuestro punto de vista, ¿no? Que es lo que nos gusta. Vamos a comenzar con un repaso anatómico histológico para situarnos, un repaso histórico y ya volviendo a la actualidad, pues explicar lo que es el manejo de estas muestras, los criterios diagnósticos que utilizamos en nuestra rutina y un poco pues el futuro, ¿no? Que esperamos con toda esta situación y las medidas que comentaba la compañera. Pues para situarnos vamos a ver este pequeño vídeo. Estamos a nivel de fondo de vagina, donde se encuentra el cérvix uterino o cuello, que está constituido por una porción externa, la que se ve el exocervix, que está revestida por un epitelio escamoso, y en el interior se encuentra el endocervix, que está revestido por epitelio glandular. Entre ambos se encuentra la zona de transformación, que es la más susceptible de infección por HPV y es donde se desarrollan la mayoría de estas lesiones. Vale. Ahora que sabemos dónde estamos, podemos entender la histología de esta localización tan especial. Aquí tenemos unas imágenes del Atlas de la WHO, que incluye imágenes tanto de colposcopia como de histología que estamos viendo, e incluso algunas de citología y que son de acceso libre y gratuito. En esta localización vemos que sobre tejido lo que veríamos es en la porción izquierda de la imagen, donde tenemos la flecha verde, un epitelio escamoso que tiene por encima de la membrana basal, que es donde se sustenta el epitelio, unas células cúbicas pequeñas que van madurando hasta la superficie, cada vez adquiriendo citoplasmas más amplios y núcleos cada vez más pequeños. En la porción derecha de la imagen, donde tenemos el endocervix, vemos que es un epitelio muy diferente, en el que por encima de la membrana basal hay un epitelio simple con células cilíndricas y núcleos más o menos redondeados. Y entre ambos se localizaría esa zona de transformación que en ocasiones tiene células metaplásicas con características intermedias entre estos ambos epitelios. Entonces, con esta imagen es obligatorio hablar del doctor Papanicolaou, un médico griego que describió y nos ha permitido llegar a donde estamos ahora. Nadie se le había ocurrido que se podía frotar para obtener células desprendidas de un epitelio e interpretar esos hallazgos. Una cosa impresionante. Estamos en el año 1933. Tiene un artículo extensísimo describiendo todos los cambios que se ven en esta celularidad en todas las fases del ciclo sexual femenino, y este artículo se acompaña de abundantes gráficos describiendo en qué fases del ciclo es más frecuente ver inflamación, hemorragia, etc. Tiene abundantes microfotografías, algunas de ellas coloreadas, y además esquemas realizados por él mismo. Y unos años más tarde, en 1941, tenemos un artículo del mismo autor en el que ya se están describiendo las alteraciones citológicas tanto de la celularidad escamosa a la izquierda como de la celularidad glandular. O sea que ya apunta el valor diagnóstico que puede tener realizar estudio morfológico de estas células que hemos conseguido desprender el epitelio con un raspado. Volviendo a nuestros tiempos, pues ¿cómo se manejan estas muestras? Lo más importante es que estén correctamente identificadas, que tengamos por cada bote una hoja de petición de estudio, que la información de la paciente concuerde, y lo que hacemos es registrarlas y darles un número. Una vez que la citología esté identificada, podemos asegurar la trazabilidad durante todo el proceso y podemos pasar al procesado. Nosotros utilizamos esta solución comercial que lo que hace es que introducimos en una rueda unos botes, cada bote con su laminilla, la máquina escanea para asegurarse de que estamos viendo en todo momento se trata de la misma paciente, y el procesado consiste en que la máquina centrifuga la muestra, uy, qué rápido ha pasado, centrifuga la muestra y con ese vial que hemos visto, ¿se puede volver a ver? Supongo que no. Sí. Entonces lo que hace la máquina es que centrifuga, abre el bote y con esos viales aspira y la celularidad impacta contra un filtro. Entonces se asegura que la celularidad se encuentra en una monocapa y a continuación la máquina lo que hace es que sopla y la celularidad sale disparada contra la laminilla que hemos visto en la porción superior y después se introduce en una solución con medio alcohólico que ya es un medio fijador y que nos permite su posterior tinción. Ya podemos salir de aquí. Seguro que sí. Muy bien. Y de cara al diagnóstico, pues el estándar del que disponemos es el sistema Bethesda, que nos explica un poco cómo tenemos que evaluar
pues cada uno de los campos en estas citologías cérvico-vaginales. Lo más importante es, para empezar, que la citología sea valorable, que no haya artefactos que nos impidan su visualización. Pues a veces hay abundante gel, puede haber restos hemorrágicos, se haría un tratamiento con ácido acético. Entonces vamos a ir recorriendo todos los campos evaluando la celularidad. Es importante que la cantidad, el número de células sea suficiente para la celularidad como valorable, y así como hemos hablado antes de la histología y de estas dos partes, del epitelio escamoso y el epitelio glandular, es decir, del exocervix y del endocervix, lo ideal sería que ambas porciones estuviesen representadas. Aquí vemos las células escamosas que hemos comentado antes, de citoplasma amplio, que es la mayoría de la muestra, y algunas son células cilíndricas que corresponderían a esta zona de endocervix. Daríamos la muestra por válida. En el pasado se decía que las muestras sean no satisfactorias si no había representación del epitelio endocervical o células metaplásicas. En la actualidad las muestras se siguen dando por válidas, pero se considera que la sensibilidad es menor, por lo que algunas guías recomiendan la determinación de HPV en estas muestras sin representación de célula endocervical. Vamos estudiando las células escamosas, que es donde con mayor frecuencia aparecen lesiones, y nos tenemos que fijar en la relación núcleo-citoplasma, en las características del núcleo, si hay núcleo o no, y en otros hallazgos como puede ser microorganismos, inflamación. Lo más importante, identificar las células atípicas. ¿Y qué cambios puede tener estas células? Pues lo que ocurre en este epitelio, de nuevo comparamos la imagen histológica del atlas, vamos a compararla con la imagen citológica del sistema Bethesda. Lo que vemos es que cuando se integra el virus del papiloma humano en el epitelio, provoca alteraciones en su maduración. Entonces, así como antes la capa basal era una única capa de células más o menos cúbicas, de células con núcleo más o menos redondeado, vemos que está costando a este epitelio diferenciarse hacia un epitelio de citoplasmas amplios. Empieza a haber unos cambios, las células empiezan a tener núcleos un poquito aumentados de tamaño y con algunos halos perinucleares. ¿Cómo se traduce esto en la citología? Pues que respecto a una célula normal, como tenemos aquí rotulada a la derecha, empiezan a aparecer células que tienen núcleos aumentados de tamaño, con aumento de la coloración, con hipercromasia. Estos cambios sean sugestivos de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, como tenemos ahí rotulado. Quería aprovechar esta imagen también para destacar que en ocasiones aparecen cambios intermedios, son células que no cumplen estrictamente los criterios de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. No estamos viendo otros hallazgos que den explicación a estos cambios, no hay inflamación, no hay microorganismos, y estas células con cambios intermedios sugieren que puede haber una infección HPV en esta muestra, pero esos cambios pueden no ser definitivos. Por eso existe una categoría diagnóstica intermedia, que es la tipia de significado incierto, y ante una citología de estas características, lo que hacemos es pedir la terminación molecular de HPV. Así podemos saber si los cambios intermedios son debidos a HPV o no. Si esta prueba HPV sale negativa, podemos asumir que esos cambios que hemos diagnosticado no se deben a HPV, con lo cual la paciente vuelve al protocolo habitual. En ocasiones aparecen la célula clásica que tenemos, el coilocito, con estos vacuolas perinucleares, son células multinucleadas, con irregularidades en la membrana nuclear, pues la típica, ¿no?, que se comparte en Twitter, que son las más significativas. ¿Y qué ocurre cuando la lesión progresa? La infección no se resuelve, la lesión continúa y entonces lo que ocurre es que la displasia aumenta. Vemos que cada vez el epitelio adquiere más cambios, cada vez la displasia asciende y dificulta la maduración, empieza a haber mitosis en la porción intermedia del epitelio, estamos ya ante una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. ¿Y qué características citológicas tiene esta imagen que vemos en la histología? Pues son células que tienen una relación núcleo-citoplasma muy aumentada, pero realmente los núcleos no son tan grandes como hemos visto en la lesión de bajo grado en comparación, pero el núcleo ocupa la mayor parte de la célula. Y con frecuencia aparece esta imagen como en granos de café, hacen como hendiduras dentro de los núcleos. Ya estamos ante una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. En ocasiones, la displasia es tan severa que no existe diferencia entre la porción más basal del epitelio y la porción superior. La displasia ocupa todo el epitelio, seguiríamos estando entre la lesión escamosa intraepitelial de alto grado. En el pasado sí que diferenciamos CIN2 y CIN3. En el presente se recomienda que no es necesario. Y luego quería comentar también pues, que existen diferentes categorías intermedias que debemos conocer y que nos hacen dudar, pues porque existen patrones que recuerdan a la lesión escamosa de alto grado, que recuerdan a la bajo grado,
hay lesiones que simulan otras y que existen muchas categorías pues que nos dificultan y queremos conocer, y que la forma de dar un diagnóstico correcto es aferrarse a los criterios y, en caso de que existan cambios sugestivos de infección por HPV, pues solicitarlo y ver si esos cambios se deben a HPV o no. Hemos hablado todo el rato de epitelio escamoso, que es la mayor parte de las lesiones, pero también tenemos tumores, lesiones de epitelio glandular. Aquí vemos la imagen histológica con esta displasia del epitelio, con mitosis altas, con una desorganización, con núcleos pseudoestratificados muy aumentados de tamaño. ¿Y cómo se ve eso en la citología? Pues suelen ser grupos tridimensionales con nucleolos evidentes y unos núcleos muy aumentados de tamaño. ¿Y de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pues desde que existe registro electrónico en nuestro sistema informático, he hecho una búsqueda descartando las citologías de cúpula vaginal y otras citologías no ginecológicas, y lo que vemos es que existe una tendencia ascendente pues desde el año 2000 hasta los últimos años, rozando los 8.000 estudios, en ocasiones alcanzando los 10.000. Aquí vemos el COVID, que hay un retraso diagnóstico, quiero decir, un menor número de muestras recibidas, pero que ya parece que estamos estabilizando de nuevo, los servicios están volviendo a la normalidad, y en el futuro, pues ojalá cada vez más pacientes mejores estudiadas para así alcanzar los objetivos de la OMS que nos comentaba Caterina y alcanzar la prevención de este tipo de lesiones. Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies per vindre, i als que esteu escoltant-ho des en remot. També moltes gràcies per l'atenció per aquest tema. Com han dit els meus companys, anem a fer una revisió entre les nostres diferents especialitats. D'això ja ha parlat molt clarament Caterina. La infecció per el virus del papiloma humà se considera la infecció de transmissió sexual més freqüent. La majoria, el 90%, són infeccions que se resolen espontàniament, però sí que s'ha vist que està plenament relacionat, pràcticament en un 100%, la seva persistència en l'aparició del càncer de coll d'úter. Això ho va acunyar Hausen l'any 1983. El virus del papiloma humà és un virus DNA circular de doble cadena i no té embolcall. Té una càpside icosaèdrica i pertany a la família Papillomaviridae. Com ja ha dit Caterina, té dues regions principals: la regió E d'Early, d'expressió temprana, que codifica proteïnes estructurals E1 a E7. Això després ho veurem que és important per al diagnòstic. I la regió L, o tardana, que codifica proteïnes de la càpside L1, L2. Té tropisme, com ha dit Víctor, per les cèl·lules basals de l'epiteli de transició endocèrvics exocèrvics, i la seva persistència, més de 2 anys, s'ha vist en diferents estudis, el que és factor predisposant per a desenvolupar un càncer de coll d'úter. Hi ha més de 100 genotips, 40 d'ells estan per la zona perineal. N'hi ha uns que són no oncogènics, com el 6 i l'11, que causen els condilomes i les verrugues, i després hi ha 12, 13, 14, està un poc en discussió, d'alt risc. El principal és el 16, que és el més implicat en la etiologia del càncer de coll d'úter. També està el 18, entre els dos causen el 70%, i després hi ha uns altres d'alt risc: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59. He posat entre parèntesis 66 i 68. 68 sí que està té una evidència forta de càncer cervical, però el 66 no està un poc en discussió, però sí que entra en el pool de les tècniques diagnòstiques per a dir que és un papiloma d'alt risc. Com heu vist, el 16 i el 18, el 16 és el que sí que està plenament relacionat amb el càncer de coll d'úter, i els altres, i també en altres llocs com el càncer d'ano, de pene, vagina, i els altres estan relacionats en el càncer de coll d'úter només, de moment.
Com ha dit Caterina, l'OMS va assenyalar uns objectius d'erradicació del càncer de coll d'úter i per a veure quines tècniques diagnòstiques eren les millors es van reunir 53 experts de totes les regions de l'OMS i van fer una revisió de l'evidència en quant a les tècniques a utilitzar per a aquests cribatges. Es va concloure que eren les tècniques de detecció d'àcids nucleics el que devia primar respecte a la citologia com al cribatge primari, perquè s'augmenta la sensibilitat i el valor predictiu negatiu. O sigui que les dones podien espaiar els seus controls en una pràcticament seguretat de que no hi haurà problemes. Hi ha dos tipus de tècniques de detecció d'àcids nucleics. Uns són de detecció de DNA i els altres són de detecció de RNA missatger. Els de detecció de DNA són els recomanats i es recomanen per a un screening primari. Els altres es suggereixen com una alternativa. Els de DNA permeten espaiar aquests controls de 5 a 10 anys en població normal i de 3 a 5 en dones que tenen el VIH positiu. I els de RNA missatger, de moment, els estudis que s'han fet només permeten espaiar els screenings en 5 anys. Els de RNA missatger estan validats només per a citologia líquida i els de DNA s'han validat també per a l'autotoma, que ara parlarem d'ella. Així teniu la imatge un poc del medi en el que se replega la citologia líquida. El més habitual és TeamPrep, que és més compatible en els mètodes que tenim. I se postula que en el cribatge que s'implantarà al País Valencià s'utilitzarà l'escobilló vaginal en sec com a autotoma. Això té un poc de controvèrsia, ara us aniré explicant, perquè a simple vista pareix que no va ser la mateixa qualitat de la mostra, una presa per un personal sanitari de la zona de transició per una citologia que una mostra presa per les mateixes dones en unes instruccions. Les proves aprovades per a la FDA, la Food and Drug Administration dels Estats Units, per a cribatge han de complir aquestes característiques, que donen una informació diferenciada dels genotips 16 i 18 i després el pool d'altres genotips d'alt risc, que siguin automatitzades per a evitar confusions de mostres, que siguin reproduïbles, que no aparega reactivitat creuada entre genotips, que no n'hi hagi rastre entre mostres ni contaminació i que tinguin elevada sensibilitat per a detectar el virus del papil·loma humà en lesions premalignes, com ASCUS, que ha comentat Víctor. Se basen en una sèrie de validacions fetes per comitès d'experts en la validació de Major, que es basen en la sensibilitat i especificitat per a detectar lesions ja conegudes. Es va dir que havien de ser almenys tan precises com el gold estàndard, que eren un tipus de PCR GP5-6 o la captura d'híbrids. Havien de tindre almenys una sensibilitat del 90% i una especificitat del 98% respecte a aquestes proves gold estàndard. Com hem dit, ja una elevada sensibilitat implicarà un alt valor predictiu negatiu. En prou seguretat li podem dir a aquesta dona que ha d'estar tranquil·la si la prova li és negativa i acudirà al següent control. I l'especificitat evitaria falsos positius i, per tant, exploracions innecessàries i angúnia i incertidumbre en les dones fins a que no se li fa la propera exploració. El protocol Valgen és similar al Major, però en quant al genotipat. Es comproven mostres de biobanc conegudes en lesions normals i en lesions premalignes que permeten calcular la sensibilitat i l'especificitat de les tècniques que hice. He de dir que de tècniques comercials per al papil·loma n'hi ha un muntó. Se diu que n'hi ha més de 120 i que cada any neixen 20 o 30 més. La cosa és que no totes complixen els criteris de validació i s'ha de veure molt bé en quina població volem estudiar, que és el que volem trobar, i el que s'acopla
econòmicament, per sensibilitat i especificitat i facilitat d'ús al nostre àmbit. Bueno, ahí tenim unes quantes, tècniques de DNA i basades en l'RNA missatger. Explicaré un poquet les més habituals. L'RNA missatger és la prova ideològic, no és una PCR, és una amplificació mediada per la transcripció i el que detecta és el gen E6 i E7, que estan relacionats més en l'oncogènesi. Seria una bona prova, però la pega, com hem vist, és que no està validat per a l'autotoma. I després tampoc dona separadament el genotip 18. I s'han de fer dos reaccions. Una primera, que troba els 14 d'alt risc i sobre ISA, si és positiva, s'ha de fer una segona reacció que te diria si són 16, 18 o 45. I tampoc presenta control de cel·lularitat humana, que és prou important saber si la mostra que tu tens té cèl·lules realment d'epiteli que vols trobar. Bueno, això. Es diu que el DNA indica que el virus del papiloma humà està present, però l'RNA missatger indica activitat oncogènica i és un altre pas. Això, el problema és que tenen pocs estudis de poca durada en el temps com per a demostrar que sí que són bones tècniques ara per ara. I de detecció de DNA també n'hi ha diversos sistemes, l'amplificació de senyal, que és la captura d'híbrids, que sí que s'ha vist que presenta reactivitat creuada en alguns genotips de baix risc, o sigui que no se recomana com a cribatge primari. Després, PCR genotipat mitjançant hibridació reversa, com l'hibrid-spot, se fa una primera PCR i ahir si n'hi ha genotips d'alt risc se fa una hibridació que té genotipa un ampli, crec que són 28 diferents. Este sistema, l'avantatge que té és que té un sistema de preanalític. Això ara vos ho comentaré, però si al final s'opta per l'autotoma, les mostres s'envien a les dones en un escobilló en sec. Quan arriba al laboratori s'ha de destaponar, s'ha de posar un buffer, s'ha d'agitar i això en els sistemes habituals se faria manualment. Este té l'avantatge que ho fa un robot per augmentar un poc la traçabilitat. Després, les més exteses són les de PCR en temps real. N'hi ha diverses, Abbott, Clarity, que també fa genotipat ampli, Amplex de Sigin, Aniplex, que és la que s'està fent ara en l'Hospital Provincial, a les mostres que venen de la plana, de les mostres en les que anatomia troba lesions, s'envien al Provincial on fan aquesta tècnica. I el gen expert, que és com identificar el 16 i altres d'alt risc, la pega és que és de mostra individual en mostra individual, no és apta per a cribatge. La prova més validada ara per ara és el Cobas HPV de Roche. Té com a diana la regió L1, que la competència diu que pot tindre algun fals negatiu perquè aquesta regió se trenca quan el genoma s'integra en la cèl·lula base, les cèl·lules de l'epiteli. Sí que té molts estudis de validació, bons resultats, i sí que té un control de cel·lularitat com que la mostra és vàlida. Bueno, el cribatge poblacional vaig explicar-vos un poquet. Havíem intentat que vingués algú de salut pública perquè és un cribatge que està a càrrec de salut pública, però bueno, van treure un document en el qual m'he basat per explicar-vos un poquet com anirà o com ho havien plantejat en principi. El cribatge oportunista se fa des del 1995, partint de la citologia en fica d'endocervical, però cervical, tant d'endocervix com exocervix, en medi líquid que va als laboratoris d'anatomia patològica. Si veuen una lesió a ASPUS o LSIL, se fa una PCR, s'envia al provincial on fan la PCR de virus del papiloma d'alt risc. El que s'ha vist
com ha comentat Caterina, és que la sensibilitat augmenta si això comencem per la detecció del virus del papil·loma humà. Un poc en detriment de l'especificitat, perquè anem a detectar molts més papil·lomavirus dels que després produeixen realment una lesió, per això s'ha de complementar. O sigui que començaria en microbiologia fent la PCR i això estava disposada en una ordre que va eixir en 2019, que el Ministeri va dir que s'havia d'implantar en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. Van dir que en màxim en 5 anys, o sigui, 2019, enguany, hauríem de, almenys, començar. I el 2029, en 10 anys, tota la població diana ja hauria d'estar cribada d'alguna manera. El que passa és que n'hi ha molta diversitat de protocols segons la comunitat autònoma. Així se va fer un estudi pilot l'any passat en alguns departaments de salut. A Castelló se va fer en el centre de Pintor Sorolla i es va fer la PCR en el General de Castelló. Més que res era per a veure l'acceptació de l'autotoma vaginal. El problema és que aquesta autotoma ja portava un medi líquid en l'estudi pilot i el que ara se postula no porta cap medi líquid, o sigui que s'ha de manipular. Ahí veu un poc el cronograma que si comencem en el 24, en el 2029 hauria de començar una segona ronda i mentre n'hi ha gent que sí que acudís a cribatge oportunista. O sigui que això haurà de conviure un temps. Un poc per a que vegeu les diferents comunitats. Pareix que les comunitats del nord, País Basc, Navarra, La Rioja, Galícia, tendeixen a centralitzar la determinació del papil·loma en els laboratoris. I n'hi ha altres que ho fan en la mateixa comunitat tenen diversos hospitals. La majoria utilitzen la citologia com a medi de recollida. Només dos, Galícia, utilitza l'autotoma en Evalin, que al final és com un cepillet, i l'autotoma de Copan, que és un isop flocat, vol dir que té moltes hendidures per a augmentar la recuperació de mostra, però mirant-ho més a fons no la utilitzen com a mostra primària. El que fan és primer citologia i a les dones que no acudixen els envien la carta amb l'escobilló. És com per a rescatar dones que per lo que siga no han anat a l'examen per professionals sanitaris. La OMS el que recomana més, jo crec que més pensant en els països del tercer món on és molt difícil tindre una infraestructura, ells recomanen l'autotoma, encara que no n'hi ha cap dispositiu validat per la FDA. El recomanen per la facilitat d'ús, perquè és indolor, perquè és més barat, perquè permet la privacitat i sobretot que augmenta molt la participació. És molt simple, la dona se li posa l'escobilló en la vagina i fa una rotació durant de 10 a 30 segons, després això se posa en un tub intermig i hi ha diversos sistemes. Per exemple, en Catalunya, que també s'ha utilitzat com a rescat, se porta a les farmàcies. Així no sé si se durà als centres de salut i se posarà en una urna, tot així anònim. La cosa és que s'ha d'evitar fer-se l'autotoma quan s'està amb la menstruació perquè l'hemoglobina pot inhibir les tècniques de PCR. S'ha d'esperar de 3 a 5 dies fins que no acaba la menstruació. S'hauria d'evitar relacions sexuals de 24 a 48 hores abans i s'haurien d'evitar cremes o òvuls vaginals, espermicides, perquè també podrien inhibir la PCR. S'han fet molts estudis comparatius d'autotoma versus citologia en diferents resultats. Este que se va fer a Austràlia, que a Austràlia són pioners en el cribatge del papil·loma. Pareix que la concordància és bona. Després, un poc el mapa del món per a veure la situació de tots els que comencen per cribatge per detecció molecular del papil·loma, només el 12% utilitzen l'autotoma.
Per exemple, només Perú, Kènia la utilitzen com a mostra única i altres països la utilitzen com a rescat en els grups infraestudiats. En aquest estudi sí que conclouen que l'autotoma elimina les barreres, redueix les desigualtats socials i racials i tornen a recalcar que per a aquest tipus de dispositius recomanen la detecció per DNA i no per RNA missatger. En aquest cas, es va fer un estudi comparatiu amb el de Valim, que és el que té un cepillet al final. Pareix que la sensibilitat per l'autotoma és menor i en la detecció de lesions tinc 3. En un altre estudi també pareixia que baixava com 2 punts la sensibilitat de l'autotoma respecte a la mostra recollida per un professional sanitari. O sigui que és controvertit, com podeu veure. El protocol de convivència que se va editar l'any passat per un poc donar directrius sobre com actuar, vos he posat, ahí teniu la pàgina web. L'he trobat en la pàgina web de les matrones. Està ahí molt... Intentaré explicar-vos. Hi ha uns criteris d'inclusió de quines dones van entrar en el programa de cribatge. Serien dones asimptomàtiques, perquè s'entén que si són simptomàtiques han d'anar a la consulta específica, de 25 a 65 anys, s'aniran cridant en cohorts de 5 anys, des de 30 a 35, i entre 25 i 30 s'ha posat l'any els 27 anys, i que no estiguen en seguiment per la seva patologia ginecològica o per els seus antecedents. Aquestes s'exclouen i segueixen altres rutes. Els criteris d'exclusió, hi ha uns criteris temporals d'exclusió, com són no haver iniciat relacions sexuals, entenent com a relació sexual ja simplement el contacte pell en pell de la zona genital, perquè hem dit que n'hi ha com 40 genotips que estan per aquesta zona i no és requisit que n'hi hagi penetració. Un altre criteri d'exclusió temporal és que tinga un cribatge recent en el sistema sanitari públic, perquè estaria dins del registre, se sap que serien proves validades i per a no duplicar recursos. I després la immunodepressió. N'hi ha circuits específics per a les dones amb VIH, trasplantament d'òrgan sòlid, de medul·la òssea, les dones en lupus i després les que tenen una malaltia inflamatòria intestinal i artritis reumatoide en tractament també tenen un circuit especial. I uns criteris d'exclusió definitiva, histerectomia o agènesia uterina o malaltia o immobilitat que impedisca que vagin a realitzar-se la prova. Com ha dit molt bé Caterina, de 25 a 30 anys la prova inicial és la citologia, perquè és una població que en teoria té més inestabilitat en les parelles sexuals i podríem detectar molts genotips que després no van a cap lloc. Se parteix de la lesió histològica i si no té alteracions se repeteix el cribatge cada 3 anys. De 30 a 65 se comença per la detecció molecular, he posat autotoma però la que al final se decidisca per microbiologia. Si no n'hi ha alteració se pot citar a la dona tranquil·lament als 5 anys. Si compta una sintomatologia en aquest lapse de temps i entraria en el circuit de tractament clínic. Si la citologia de 25 a 29 anys està alterada i se veuen lesions d'ascus o LSI, se fa el que es diu el cribatge reflex, o sigui, d'anatomia envien a microbiologia per a detectar el papiloma del risc, que és el que s'està fent ara. Si se detecta un CG18 ja va directament a colposcòpia, perquè aquests virus, aquests genotips hem dit que tenen ja prou relació directa en tindre després lesions greus. I si se detecta un d'alt risc que no siga ni 16 ni 18, se citarà per a un cotest anual cada 2 anys. El cotest és agafar citologia i mostra per a microbiologia. Si no se detecta
i la lesió primera era aspus, se farà un cotest als 3 anys i si era LSI, un cotest anual durant 2 anys. I si se detecten lesions d'alt grau, carcinoma escamós, etc., colposcòpia directament. Ahí teniu el croquis de lo que he explicat. I en la detecció de papiloma de dones de 30 a 65 anys, si se detecta el mateix, 16 o 18, directament a colposcòpia. I si se detecta un d'alt risc que no siga 16 o 18, si se detecta un d'alt risc, directament diuen, no sé si ho sabreu vosaltres millor, però en principi qui pren la mostra en les dones de 25 a 29 pareix que en aquest protocol diu que són les unitats de salut sexual i reproductiva. I qui pren la mostra després, de 30 a 65, serien matrones. O sigui que si és un d'alt risc, hauria de tindre cita a la matrona que pren una citologia. Independentment del resultat, si és un 16-18, la PCR ja se fa colposcòpia. I si no és 16-18, també segons les alteracions de la citologia, se fa una cosa o una altra. Les dones que acudissin espontàniament al sistema sanitari tenen dret a que se les atenga. El que se farà és veure si és de 25 a 29 i fa més de 3 anys que no s'ha fet cap prova, se li farà una citologia. I si és de 30 a 65 anys i fa més de 5 anys que no s'ha fet una prova, se farà el virus del papiloma humà, però amb citologia, amb medi líquid. Que després, si hi ha alguna alteració, se fa una citologia reflex, se'n passa a anatomia patològica per a que vegin si n'hi ha alguna alteració. Es va fer una espècie de planificació per a veure quin volum de mostres suposava implantar el cribatge poblacional per departaments. A la plana ens tocarien unes 9.000 dones. Aquesta estimació se va fer quan el cribatge era de 35 a 65, però ara s'ha baixat als 30, o sigui que aquest número augmentarà. Serien més de 10.000 mostres de cribatge, més les 7.000, 8.000 que diu Víctor, que citologies que realitzen, a les quals potser cal fer el papiloma, se necessita implantar un sistema i donar recursos per a fer tot això. Ara tenim algunes incertidumbres perquè, primera, l'autotoma en sec és una bona mostra. El Ministeri no ha validat cap sistema d'autotoma de moment. Pensem que per això no ha començat el cribatge. El quan tampoc el sabem, quan s'iniciarà. Fa com 3 setmanes va haver una reunió en València on va acudir Susana Castan, que és la directora del programa, i no va saber contestar a aquesta pregunta, ni tampoc el on, si se va a centralitzar en un hospital de referència o si cada hospital ha de tindre recursos per a donar i si al seu departament.